y la Fundación Pablo Casará haya acordado que nosotros seamos colaboradores de este proyecto. Son 5 encuentros. Espero que los encuentros nos lleven a más colaboraciones y les damos la bienvenida a todos y que nos acojan con esa calor humano que siempre nosotros los latinoamericanos tenemos y en particular los países que están participando. Así que Alejandro, gracias de nuevo a la Fundación, gracias a ti y les extendemos desde Centroamérica y desde Panamá los brazos y una colaboración que no comienza ahora o puede que comience ahora, pero esperemos que tenga un largo recorrer y que podamos beneficiarnos todos de las cosas que hacemos todos bien entre nosotros. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Eduardo. Damos la palabra al señor Jorge Casará, presidente de Fundación Pablo Casará. Jorge, ya le habilito el micrófono. Buenas tardes a todos. Un gusto, ministro Eduardo Ortega. Para nosotros como Fundación Pablo Casará es muy interesante y muy auspiciante la posibilidad de impulsar este seminario sobre experiencias latinoamericanas en el desarrollo de vacuna. Nosotros ahora como empresa privada venimos pensando desde hace muchísimos años que hay un espacio en nuestra región y una necesidad, no solamente un espacio, sino también una necesidad en nuestra región para la producción local de vacunas. Es un tema que hace muchos años quizá había más plantas de producción de lo que hay ahora. Hoy la producción de vacunas se asocia más a un proceso biotecnológico. Hay plataformas biotecnológicas que están siendo usadas en Argentina que podrían, digamos, reorientarse las capacidades de planta y las capacidades de recursos humanos, podrían reorientarse perfectamente a la producción de vacunas. Esto permitiría no solo tener una oportunidad de negocio, que nosotros lo vemos como empresa farmacéutica, sino también de alguna forma, y esto lo comprobamos en estos últimos años con la pandemia de COVID, la posibilidad de que esto también de alguna manera sea una posibilidad de tener una soberanía sanitaria. Nuestros países han perdido soberanía sanitaria en muchos espacios de la producción. Hubo cambio en Argentina muy grande después de la ley de patentes, y entonces la posibilidad de empezar a trabajar en desarrollos innovativos, trabajar en conjunto. Nosotros creemos que del sector privado hay recursos humanos, hay capacidades, y lo que nos falta a nosotros, y por eso creemos que es muy importante la asociación público-privada, es justamente la posibilidad de interaccionar con el sistema de salud para llevar adelante ensayos clínicos. Ensayos clínicos que en el área de vacunas a veces son de muchísimos pacientes y son muy difíciles de encarar solamente desde el sector privado, y en algunos casos cuando uno está pensando en vacunas de uso pediátrico se hace mucho más difícil, y si no hay un sistema de salud que esté apoyando y pensando que es positivo, se hace muy difícil llegar a la posibilidad de tener un trabajo clínico como para presentar un dossier de una vacuna nueva. Así que para nosotros este intercambio, esta posibilidad de interaccionar con otros investigadores y con los sistemas de salud de diferentes países, para nosotros lo vemos como algo sumamente positivo y como la posibilidad de avanzar en algo que sería de mucha utilidad para todos, no solamente para el sector privado, sino para todos los sistemas de salud de la región. Así que muchísimas gracias a todos por participar, y que resulte de este seminario una posibilidad de encuentros y de alguna manera de interacciones entre los diferentes grupos y permitir enriquecernos mutuamente en el desarrollo de este tipo de productos. Así que muchísimas gracias, suerte y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar comienzo al ciclo de charlas. La estructura de estos seminarios va a ser de
unas estructuras de unas exposiciones breves, de 15 minutos. En algunos casos, en algunas participaciones vamos a tener a 2 personas, a 2 investigadores, en algunos casos una. Y en el día de hoy tendremos 4 exposiciones. Al final de las 4 tenemos un espacio de media hora, 45 minutos para intercambiar preguntas entre los participantes y con el público a través del chat. Vamos a hacer con el equipo aquí que tenemos de respaldo sus mediadores entre esas preguntas y los expositores. Y ahora vamos a dar espacio a la primera exposición del día de hoy, que se llama Baximel, vacuna contra melanoma. Nos va a exponer la doctora Marcela Barrio, del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer, CIOFUCA de Buenos Aires, y en conjunto con la doctora Alicia Lorenti, del Laboratorio Pablo Casará. Doy la posibilidad de compartir a Marcela. Bienvenida. Fíjate. ¿Ahí se escucha? Perfecto, Marcela, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a comentar muy brevemente acerca del desarrollo de la vacuna Baximel que se realizó para el tratamiento de pacientes con melanoma cutáneo en tratamiento adyuvante. Básicamente esta vacuna fue desarrollada para el tratamiento post-cirugía de pacientes que ya tienen tumor profundo en la piel o que han llegado a tener metástasis en ganglios para los estadios 2B, 2C y 3, con la intención justamente de prevenir la recurrencia cuando la existencia de estas micrometástasis es altamente probable, pero no se puede demostrar por métodos de imágenes actuales, con la intención justamente de prevenir o retardar la presencia de el desarrollo de estas metástasis a distancia. La vacuna básicamente fue concebida como una mezcla de líneas celulares desarrolladas in-house y caracterizadas en el grupo. Este es un desarrollo que voy a contar en 5 minutos, pero tiene más de 25 años. Y estas líneas celulares se irradian letalmente para lograr, digamos, que solamente sean un alto contenido antigénico, pero que no tengan la capacidad de replicarse. Se han caracterizado en cuanto a la expresión de diversos tipos de antígenos, ya sean antígenos de diferenciación melanocítica, o los llamados oncofetales o cáncer testis, y otros antígenos asociados a melanoma. Tienen un patrón diverso entre ellas de expresión de estas moléculas, así como de otros antígenos comunes a todos los melanomas, que son los gangliósidos en superficie. La administración de esta vacuna se desarrolló junto con 2 adyuvantes, fundamentalmente la BCG, para hacer un adyuvante TH1 proinflamatorio potente, para que el inmunógeno pueda generar una buena presentación antigénica en ese entorno, y el GM-CSF para propiciar la afluencia de células presentadoras al sitio vacunal. Bueno, en cuanto a un resumen de todos estos años, podemos mencionar que hemos cubierto las fases clínicas de investigación en fase 1, utilizando el inmunógeno ya sea solo, como es la vacuna final, como cargado en células dendríticas autólogas. Posteriormente tuvimos que cumplir algunos requerimientos del ANMAT-INAME, que fueron estudios de toxicidad aguda y crónica en modelos animales, así como estudios de seguridad in vivo por el hecho de que fueran células irradiadas. Tras la aprobación del informe, se pudo realizar un estudio importante de fase 2-3, que fue creo que yo el primero en Argentina realizado con este tipo de tratamientos, donde se comparó la vacuna con el interferón alfa-2b en dosis intermedia, y cuando terminamos la fase 2 de ese estudio se realizó un informe interino, se elaboró un dossier farmacéutico y se solicitó el registro bajo condiciones especiales al ANMAT. Tras la autorización que se logró el año pasado y el registro de Baximel para el tratamiento adyuvante del melanoma en los estadios que mencioné, se está trabajando actualmente en la elaboración farmacéutica y en la preparación del primer lote que está en curso. Bueno, como yo soy científica tengo que mencionar las publicaciones, o sea, nosotros los que estamos de la parte académica, nuestros logros se miden en gran medida por las publicaciones, y afortunadamente ya tenemos más o menos una docena de publicaciones asociadas a los resultados obtenidos con esta vacuna. Lo más importante para mencionar es que una actualización realizada este año
con el seguimiento clínico de los pacientes tratados en los ensayos, vimos que el beneficio clínico respecto del interferón alfa-2b se conserva, y además una cosa importante es que al reunir todos los pacientes tratados con la vacuna, ya sea en ensayo fase 1 o fase 2, la comparación con otros tratamientos adyuvantes que son aprobados en este momento para estos pacientes mostró la no inferioridad con el seguimiento adecuado con el cual hay madurez en estos estudios. Una cosa interesante es que pudimos biopsiar sitios vacunales y vimos la afluencia, corroboramos, digamos, la afluencia de células CD11C presentadoras de antígeno. Otra cosa importante es que los pacientes desarrollaron todos ellos una respuesta medida por el ISPOT contra lisado de la vacuna. Esto no fue observado en pacientes de la rama interferón con su respuesta espontánea. Después desarrollamos un pipeline bioinformático para poder testear la respuesta en los linfocitos antes y después de la vacunación, tanto con su reactividad contra antígenos asociados a tumor no mutados, como en algunos casos, después de la secuenciación NGS de sus tumores, los neoantígenos candidatos predichos a partir de las mutaciones. Y observamos, acá hay un ejemplo de un paciente con una gran cantidad de péptidos positivos que se observan en las barras más oscuras a lo largo de la vacunación, desde el blanco pre hasta los post, los 2 años de vacunación, y se observa una respuesta positiva contra péptidos de diferentes antígenos comunes de melanoma. Y también fue posible observar, acá muestro un ejemplo, pero ya lo hemos hecho en 4 pacientes, donde pudimos ver una respuesta que en muchos casos fue solamente post vacuna y no pre, contra neoantígenos propios de cada paciente, testeados contra péptidos restrictos para su propio HLA y predichos por este pipeline. Es decir, que la vacunación generó lo que nosotros pensamos es un antigen spreading muy importante. Bueno, todos estos resultados nos permitieron generar un modelo con el cual actualmente seguimos experimentando. Toda esa docena de papers fueron aportando evidencia para generar este modelo, en donde esta mezcla de células apoptóticas y necróticas irradiadas, junto con la BCG y el GM-CSF, permiten que haya una atracción de células dendríticas maduras, que se genere una presentación antigénica por el procesado en el sitio vacunal. Esta presentación antigénica todavía no estamos muy seguros, pero puede también generar una cross-presentación local y, tras la migración al ganglio, la presentación a linfocitos específicos, que son los responsables, pensamos, de la eliminación o control de estas micrometástasis. Una cosa importante es que la vacuna fue muy bien tolerada y segura, en todos los pacientes hubo muy buena calidad de vida, y se observó que este beneficio clínico persiste después de más de 10 años de seguimiento, y pudimos demostrar respuestas específicas contra antígenos específicos, tanto CD4 como CD8 en los pacientes. Incluso acá por cuestiones de tiempo no puedo mostrarlo, pero hicimos secuenciación de TCRs para ver que seguimos traqueando linfocitos que se presentan post vacuna, e incluso aparecen infiltrando las metástasis en pacientes que desarrollaron metástasis pequeñas en la piel a posteriori. No quiero dejar de mencionar a toda la gente que ha trabajado en el equipo durante todos estos años, múltiples becarios técnicos y colaboraciones como con la Universidad de San Martín. Y bueno, por supuesto agradecer la financiación, ¿no? Esto fue generado desde la academia y afortunadamente ha llegado a la etapa, digamos, de registro con el acompañamiento del laboratorio Casará. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Damos paso a Alicia Lorenti. Hola, buenas tardes. Quiero compartir la pantalla. Bueno, mi nombre es Alicia Lorenti. Un gusto participar en este seminario. Me parecen reuniones que pueden ser muy productivas para todos. Así que agradezco muchísimo la invitación a participar. Bueno, a ver. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, digamos, yo voy a continuar la presentación de Marcela, pero desde otro punto de vista, porque yo estoy a cargo del área del laboratorio Casará que recibió esta
la producción de esta vacuna y hemos empezado ya debe ser como casi un año, en el trabajo de generar toda la documentación y preparar todo lo necesario para el primer lote, para, digamos, no solo preparar el primer lote, sino que la autoridad regulatoria nos apruebe esta vacuna y podamos producirla. O sea, sería digamos, intentamos hacer un escalado de la producción de la vacuna, con lo cual tuvimos que adaptar un montón de cosas que hacía Marcela en su laboratorio para transferirla a nuestro espacio, con nuestra gente, con nuestras posibilidades y nuestro espacio físico y equipamiento. La idea, el objetivo es producir la vacuna bajo normas GMP. Ese es el objetivo fundamental, sabiendo que las normas GMP se apoyan o controlan distintos aspectos de la producción. Por un lado, el personal, o sea, las normas exigen una capacitación del personal que no pasa solamente por las técnicas. Obviamente la gente tiene que estar capacitada en las técnicas necesarias para producir la vacuna, sino en un sistema de capacitación continua en normas GMP, lo cual es como un enfoque diferente del trabajo, el adaptarse a las normas de buenas prácticas. Otro punto fundamental en el que hace hincapié las normas GMP son las instalaciones y el equipamiento. Las instalaciones en cuanto a las necesidades del diseño de un área que cumpla con estas normas, en cuanto a la calidad del aire, a la circulación de las personas, de los materiales, y también en cuanto al equipamiento, todo lo que son las especificaciones de los equipos que sí o sí tienen que cumplir con determinadas especificaciones y que se incluyen en el laboratorio dentro del plan maestro, tanto de mantenimiento como de validaciones y calibraciones. Y la tercera pata, digamos, es la producción y la distribución, que implica de qué manera las normas GMP exigen la documentación adecuada y, muy importante, los registros de todos los aspectos que ocurren en el laboratorio. Esto que les muestro es las instalaciones del laboratorio Casará, esta parte se llama área de terapias de avanzada, que está a mi cargo, y que cumple con los requisitos de norma GMP. Simplemente quiero destacar acá, digamos, acá, ¿ustedes ven mi mouse? Sí. Bueno, este es el ingreso al área, y por acá empieza el ingreso restringido, que es absolutamente restringido al personal que trabaja en el área de terapias de avanzada. Estas personas, este personal, entran a la esclusa primera y salen ya en el interior del área, ya previo cambio de su indumentaria. Tenemos un depósito de materiales estériles que es exclusivo del sector, tenemos un sector de circulación general, tenemos un sector de lavadero y esterilización que también es exclusivo para el sector, y después tenemos lo que está marcado en rojo, son las áreas de producción de terapias de avanzada. Estas dos son las áreas que fueron destinadas con exclusividad a Baximel, entre las cuales hay una esclusa de ingreso del personal, y la otra zona que está marcada en roja es también un área de producción, pero dedicada a otros proyectos del laboratorio Casará, con también en verde su esclusa de ingreso. En cada una de las esclusas vuelve a hacerse el cambio de indumentaria para cumplir los requisitos. A ver... Alicia, quedan 2 minutos. Bueno, Perdón. sigo entonces. Esta área tiene aire clasificado en clase C y D, las áreas de producción C, pero la autoridad regulatoria nos exige que el fraccionamiento final de la vacuna se haga en un área clase A con entorno B. En esta área de terapias avanzadas no hay entorno B,
con lo cual esa última parte del fraccionamiento de la vacuna se hace en otra zona del laboratorio Casará, que es el área de inyectables. Bueno, con respecto a los equipos, tenemos todos estos son algunos de los equipos que tenemos, y que cumplen con las calificaciones y calibraciones, con una periodicidad preestablecida en un plan maestro. Se controlan los parámetros críticos de cada uno de los equipos con el mantenimiento permanente. Esta es algunas fotos, imágenes del sector, esta es la circulación general, y después esta, por ejemplo, de abajo es una de las áreas de producción, y la idea era también mostrarles cuál es la vestimenta de la gente dentro de las áreas de producción. Con respecto a la documentación, obviamente es necesaria el diseño y redacción de todos los procedimientos que estén claramente definidos y adecuados a las normas, que básicamente son los procedimientos operativos estandarizados y los procedimientos de manufactura. Y los registros, bueno, obviamente no se puede dejar de mencionar la importancia de los registros, ya que todos los registros deben permitir la trazabilidad de los procesos, cosa que es fundamental cuando uno trabaja bajo GMP. Cualquier variación significativa debe documentarse y debe investigarse. Todo obviamente apunta a llegar a la seguridad del paciente receptor. Tenemos el apoyo de muchos sectores del laboratorio, o sea, esto no lo podemos hacer solos. Las áreas de desarrollo, garantía de calidad, control de calidad, todos estos sectores del laboratorio colaboran con nosotros en todos los aspectos. Voy un poco rápido, pero bueno, estas son un poco algunas de las tareas que venimos realizando y que todavía nos faltan realizar, que tienen que ver con los bancos maestros y bancos de trabajo de las líneas celulares que componen la vacuna. O sea, nosotros hemos hecho la verificación y caracterización de los Master y Working Cell Bank y la definición de los POEs de generación y control posterior, digamos. Hemos hecho la consistencia de lotes y estabilidad de los lotes anteriores de vacuna usados en los ensayos clínicos que mencionó Marcela. Estamos haciendo la validación de procesos y todos los métodos analíticos en el nuevo sitio, o sea, nosotros tenemos que repetir las condiciones que usaron el grupo de trabajo que desarrolló y hacerla real en nuestro sitio y validar todos los procesos y los métodos que usamos en ese nuevo sitio. También hicimos la especificación del envase de entrega, el producto final, digamos, para la entrega inviolable y con una identificación trazable. Y estamos terminando de hacer la redacción de todos los documentos relacionados con las tareas ya en el área de terapias de avanzada, todos los POEs, los PMs y las técnicas analíticas para los controles. Y los protocolos de estabilidad de las líneas celulares y los lotes de vacuna. Bueno, este es el grupo de trabajo, algunos faltan, un grupo de trabajo muy bueno en el sentido de su compromiso con el proyecto, y bueno, la verdad que hemos recibido con mucho agrado, digamos, poder participar en la producción de la vacuna Vacimel, más con el esfuerzo que significó, que lo explicó muy bien Marcela, después de tantos años. Así que bueno, esperamos pronto llegar a la inspección del primer lote y continuar, obviamente continuar. Bueno, nada más, muchas gracias, creo que me pasé un poco de tiempo. No sé si, Alejandro, si tengo tiempo o tenemos tiempo para hablar algunas cosas que con Marcela habíamos punteado. A ver, te soy sincero, preferiría dejarla si querés para la parte Perfecto. de discusión al final. Podemos arrancar con aprendizajes y nos tomamos ese tiempo, así podemos cumplir un poco con la jornada. Ahora sí te pido si dejo para después. Compartir pantalla y vamos a presentar. Gracias a vos, Alicia, y a Marcela por la exposición.
Más de decirle al público que esta es una división un poco cono-sur, porque lo tenemos a Alexis de Chile, a mi colega Fernando, y a Julio, Alicia y Marcela de Argentina. En otras oportunidades estaremos un poquito más mezclados en cuanto a la latitud y longitud en América Latina. La siguiente exposición está a cargo de el doctor Fernando Goldbaum, quien es investigador superior del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y además es director científico de Immunova, y el título de la exposición se llama Desarrollo de nuevas terapias para síndrome urémico hemolítico, infección para SARS-CoV-2. Adelante, Fernando. Un segundo, Fernando. Dame un segundito que ya te doy el audio, perdón. ¿Se me Ahí creo escucha? que tenés. Ahora sí, perdóname, no te había dado el audio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecerle al doctor Eduardo Ortega del CENACYT, a Jorge Casaray, a la Fundación y a Alejandro por esta invitación. Yo les voy a hablar de un trabajo realizado por Immunova. Immunova es una empresa que también, como lo que mostró hace un ratito Marcela, nació desde la Fundación Instituto Leluar. Nació del laboratorio que todavía dirijo allí, donde nuestro conocimiento centrado en el área de ingeniería de proteínas y de anticuerpos desarrolló una plataforma para generar nuevos tipos de vacunas. Actualmente estamos ubicados en este edificio tan bonito que está en la Fundación Argentina de Nanotecnología, en la Universidad Nacional de San Martín. Trabajamos en el desarrollo de productos biotecnológicos para uso en salud humana y también repetirles que desarrollamos una plataforma para generar nuevas vacunas y también sueros terapéuticos. Immunova nació de un hallazgo, de una plataforma, logramos propiedad intelectual, generamos variantes por ingeniería de proteínas, que es lo que hacemos en el laboratorio, y allá por el año 2015-2016 generamos un primer producto que inició un viaje hacia la clínica que estábamos haciendo en el año 2019-2020, que fue interrumpido por la pandemia, que es un producto para el síndrome urémico hemolítico. Este producto es un suero hiperinmune que se desarrolla utilizando un inmunógeno muy potente, que puede producir una tasa muy pero muy alta de anticuerpos neutralizantes contra la toxina, y en un proceso biotecnológico que desarrollamos con otra empresa argentina que se llama Viol, obtenemos fragmentos de anticuerpos que son capaces de neutralizar a la toxina. En este caso, la toxina en realidad es una familia de toxinas, son 8 diferentes toxinas, y este antisuero es capaz de neutralizar en forma, digamos, de amplio reconocimiento a todas las variantes de la toxina. Como les decía recién, en el año 2018 hicimos un ensayo de fase 1, y durante el comienzo de la pandemia estábamos empezando un ensayo de fase 2 que tuvo que ser interrumpido por la emergencia, y ahora les voy a mostrar en una diapositiva posterior que estamos recomenzándolo de otra forma. Pero lo importante que les quería decir muy brevemente es que durante todo este trabajo no solo presentamos nuestros resultados y nuestros planes a la ANMAT, que es la Agencia Regulatoria Argentina, sino como es un producto de alcance mundial, por lo menos en nuestra potencialidad. Tuvimos una interacción muy fuerte con las agencias regulatorias de Europa, la EMA, y con la FDA de los Estados Unidos, que nos otorgaron lo que se denomina la Orphan Drug Designation y la Rare Pediatric Disease Designation, que son digamos, sellos de calidad que permiten avanzar regulatoriamente mucho más rápidamente y acorde a los máximos estándares de calidad, tanto en la parte productiva como en la parte clínica. Cuando emergió la pandemia de COVID en marzo, estábamos trabajando, como les dije, en ese producto, y lo que hicimos fue muy rápidamente readaptarnos, empezamos a producir una proteína recombinante del virus, y en un término prácticamente de 2 meses generamos un nuevo producto, en este caso un suero hiperinmune desarrollado de la misma manera y utilizando la misma plataforma tecnológica, en este caso dirigido contra el virus SARS-CoV-2, y pudimos rápidamente demostrar que este antisuero tenía una enorme capacidad neutralizante, de 100 a 200 veces mayor a lo que mostraba el plasma de convalecientes, que era lo que se estaba empezando a utilizar
al principio de la pandemia, y está provisto de fragmentos de anticuerpos que evitarían reacciones adversas que están dadas por el dominio constante de los anticuerpos. En un trabajo muy rápido entre Immunova, en conjunto con Biol, pero también con otra empresa argentina que ha trabajado mucho y últimamente también en vacunas, que es mAbxience, y con ELEA, durante todo el año 2020 hicimos el escalado de la producción de este antisuero, y en el mismo tiempo, como les voy a contar pero muy brevemente, hicimos un ensayo clínico para tratar de mostrar la seguridad y la eficacia de este producto. En este video que les voy a mostrar, si ustedes me permiten, se explica muy brevemente y más claramente que lo puedo mostrar yo, cuáles son las características de este producto. Suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2. ¿Qué es? Es una inmunoterapia de anticuerpos policlonales para tratar COVID-19. Contiene gran cantidad de anticuerpos neutralizantes contra el virus. ¿Cómo actúa el medicamento? La infección se produce cuando la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 se une al receptor humano e ingresa en las células donde se multiplica. Los anticuerpos presentes en el medicamento actúan uniéndose a la proteína del virus e interrumpen la interacción con su receptor. De esta manera, se impide que un mayor número de virus entren a las células y se multipliquen. ¿Cómo se produce este medicamento? En el laboratorio, usando técnicas de biotecnología, se produce una parte de la proteína clave del virus SARS-CoV-2. Esta proteína se usa para generar en equinos una alta cantidad de anticuerpos neutralizantes en un proceso inocuo para los mismos. Los anticuerpos extraídos se procesan para obtener fragmentos de alta pureza y seguros para su uso. ¿Cuáles son sus ventajas? Seguridad y eficacia probadas científicamente. Respuesta policlonal. Reconocen y unen en varias regiones a la molécula clave del virus. Producción rápida a gran escala. Conservación en cadena de frío estándar, 2 grados a 8 grados centígrados. ¿Cómo se administra? Se administra por infusión intravenosa. ¿A quiénes puede beneficiar su uso? En un estudio clínico de fase 2-3, demostró eficacia en pacientes adultos con enfermedad moderada a severa COVID-19. Immunova. Bueno, espero que se haya escuchado bien y visto bien el audio. Sí, Fernando, se vio muy bien. Gracias. Los resultados del ensayo clínico han sido publicados en la revista Clinical Medicine en abril de 2021. Es el journal de acceso abierto de la prestigiosa editorial The Lancet. Y en él mostramos muchos aspectos en los cuales no voy a entrar en detalle por lo breve del tiempo, pero lo principal es que se veía una clara diferencia en la incidencia de mortalidad, sobre todo en pacientes severos, si bien en un número pequeño, y eso nos llevó entonces a llevar estos datos a la Agencia Regulatoria Argentina, a la ANMAT. En noviembre del año 2020, como muestro acá en esta diapositiva, nos enfrentamos a una encrucijada difícil porque teníamos un solo ensayo clínico con tendencias claras. Podríamos haber hecho, como sugiere el camino hacia la izquierda, un nuevo ensayo clínico. Solo para darles una referencia, cuando uno trabaja en la urgencia de una pandemia, el ensayo hecho con el sistema Recovery, que es el sistema con todo el servicio de salud unificado de Inglaterra, hecho por la empresa Regeneron con cóctel de monoclonales, llegó desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021. Es decir, si nosotros hubiéramos hecho una cosa parecida, probablemente habríamos llegado a un paper muy interesante, pero muy poca aplicación práctica en el momento de la emergencia. Y el otro camino, que fue el que seguimos, fue el de pedir la aprobación de emergencia y seguir probando la efectividad de nuestro medicamento en la vida real. Y para eso contábamos con varios aspectos positivos. Primero, un perfil de seguridad excelente del producto y la posibilidad de beneficiar a miles de pacientes y además seguir obteniendo información científica a través de estudios observacionales. Y esto es lo que hicimos. En diciembre del 2020, ANMAT nos dio una autorización en condiciones especiales que implicaba que el uso del medicamento tuviera que tener una trazabilidad, que los pacientes que lo recibieran tuvieran que firmar un consentimiento informado y generar un registro por un año
en una plataforma específica que montamos a tal efecto. El medicamento se llama Covifab, y nosotros medimos todos estos parámetros en la mayoría o la gran cantidad de los pacientes que fueron tratados. Para darles una idea, entre enero del 2021 y septiembre del 2021, que fue cuando afortunadamente la vacunación masiva mediante inmunidad activa empezó a frenar la pandemia, se trataron alrededor de 25.000 pacientes. Nosotros tenemos 10.000 registrados en esa base de datos, pero dada la emergencia y las condiciones de emergencia donde se trabajó en muchos lados, fíjense que esto fue hecho en 17 provincias y en 221 instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Hubo algo de subregistro, pero realmente tenemos una cantidad y calidad de datos muy buenas. Y lo primero que podemos decir, esto es una fotografía del perfil de seguridad, cuando llegamos a alrededor de 7.600 pacientes, que es una base de datos para un fase 4 realmente muy pero muy grande, que la seguridad del medicamento es realmente excelente. Hubo solo un 1% de eventos relacionados, y sobre 7.000 pacientes solo 6 reacciones anafilácticas, que por suerte fueron todas leves y no comprometieron la salud de los pacientes, es decir, una frecuencia muy pero muy baja, lo que realmente demostró una seguridad excelente del medicamento. Y en una de las provincias, en la provincia de Corrientes, nuestro medicamento se utilizó en forma masiva, y esto es así porque prácticamente todo el sector público y todo el sector privado de Corrientes derivaba a los pacientes con neumonía severa causada por COVID al hospital de campaña de Corrientes. Y fíjense, estos son en barras negras la cantidad de pacientes que estaban internados en el hospital de campaña de Corrientes, y en barras grises se ve el porcentaje de mortalidad. Fíjense, cuando se empezó a aplicar en forma masiva nuestro medicamento, se vio una clara disminución de la mortalidad, y como nosotros hacemos medicina basada en la evidencia, tratamos de hacer un estudio retrospectivo de cohortes, y este estudio retrospectivo de cohortes que acaba de ser aceptado en la revista PLOS ONE Internacional, y está en prensa, y está en preprint disponible hace ya 3 meses, lo que pudimos demostrar es una disminución relativa de la mortalidad en los pacientes tratados con respecto a los controles de un 26%. La mortalidad en los pacientes no tratados fue del 21,5% contra 15,7% en los pacientes tratados, y esto, utilizando los más altos estándares de estadísticas, nos dio significativo, con un p-value de 0.030. Y lo más importante de todo esto, que esto ha tenido un impacto muy grande en Corrientes, donde este resultado fue anunciado por el gobernador, el ministro de Salud, en una conferencia de prensa hace unos meses, es que si nosotros extrapolamos esta tendencia por el uso de Covifab en todo el país, en los 25.000 pacientes que se han tratado, estaríamos hablando de que habríamos ayudado a evitar unas 1.500 muertes en todo el país antes del advenimiento de las vacunas. Entonces, como conclusión general, los resultados del uso en la vida real marcan una tendencia muy similar o mejor a la del ensayo clínico. El estudio de cohortes retrospectivo en Corrientes demostró la eficacia en condiciones complejas durante la segunda ola de COVID en la Argentina, y podemos decir que Covifab es un producto seguro que hizo frente a los desafíos de la pandemia previo al advenimiento de la vacunación masiva. Y Immunova ha aprendido mucho con todo este trabajo, y ahora hemos resignificado y redirigido nuestro trabajo hacia el futuro, y estamos trabajando en 2 enfermedades. Volvimos a trabajar en el síndrome de urémico hemolítico, y estamos trabajando en otra enfermedad de impacto en la Argentina y en la región, como es el hantavirus. Y nosotros ahora hablamos de un pack tecnológico. Desarrollamos sueros hiperinmunes, pero también queremos desarrollar vacunas, porque toda la humanidad ha aprendido mucho de vacunas, como dijo hace un rato el doctor Jorge Casará, y nosotros hacemos ciencia basada y centrada en la ingeniería de proteínas de inmunógenos, y los inmunógenos pueden servir tanto para el desarrollo de sueros como para las vacunas. Por ejemplo, estas quimeras con las cuales desarrollamos el suero anti-COVID, en este momento nosotros también la estamos produciendo en condiciones GLP, y planeamos producirlas en condiciones GMP, porque nuestro objetivo a mediano y largo plazo es lograr una vacuna pediátrica que esté en el calendario en Argentina para prevención del síndrome urémico hemolítico. Es decir, podemos trabajar en ambas tecnologías al mismo tiempo. ¿Y cuál es la ventaja? Que si, por ejemplo, uno hace un ensayo clínico con sueros,
Estos sueros darían información sobre la enfermedad y también sobre correlatos inmunes de protección. Y esto ayudaría a un camino regulatorio potencialmente más simple. El doctor Casará hablaba de las vacunas pediátricas y lo difícil que es registrarlas. Nosotros tomamos como modelo el modelo de Trumemba. Trumemba es una vacuna desarrollada por Pfizer, donde no se puede medir contra el meningococo de tipo B. Prácticamente no se puede medir la eficacia en el mundo real, pero sí se la aprobó, y la aprobó la FDA y otras agencias regulatorias, incluida la ANMAT, basada en mediciones de inmunogenicidad y mediciones de eficacia in vitro. Es decir, que toda la humanidad está llegando a nuevos parámetros que pensamos que nos pueden permitir desarrollar nuevos tipos de vacunas, y la verdad que estamos muy entusiasmados con trabajar en este tipo de enfermedades desde nuestra empresa. Y por último, contarles que estamos volviendo a hacer el ensayo de fase 2 con el suero hiperinmune contra la toxina Giga, y entre septiembre y octubre, esta es una enfermedad estacional, y pensamos que entre septiembre, octubre y mayo del año que viene vamos a reclutar entre 70 y 100 pacientes en las 16 instituciones de salud, tanto públicas como privadas, más importantes para esta enfermedad en la República Argentina, incluidos los principales hospitales de niños del país, para poder intentar demostrar la seguridad y la eficacia de nuestro suero contra el síndrome urémico hemolítico. Y con esto termino. Les agradezco, y agradezco también a todo el equipo de Immunova que nos permitió avanzar en todo esto, y con mucho gusto compartiré ideas y preguntas y dudas con el resto de los expositores y con el público presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Nos quedamos luego para las charlas con el resto de los colegas. Ahora damos paso a la siguiente exposición. Ya voy a invitarle la posibilidad de compartir a Alexis. La exposición se llama Investigación y desarrollo de vacunas contra virus respiratorios, desde la inmunología básica hasta la vacunación y sus implicancias en tiempos de pandemia, a cargo del doctor Alexis Kalergi, quien es profesor titular y director del Instituto Millennium de Inmunología e Inmunoterapia en el FOSIS Center of Excellence, en la Facultad de Ciencias Biológicas y en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alexis, bienvenido, muchas gracias por tu presentación. Adelante. Hola Alejandro, tengo un pequeño problema técnico, voy a tener que salir y entrar de nuevo. Un segundo. Sí, no hay problema. Entrar. Les pedimos 2 minutos de paciencia. Siempre pasan contratiempos y venimos por suerte muy bien en tiempo. Un segundo más. Alexis, ahí te ¿Sí me estoy dando escuchan? la Sí, lo que pasa es que reinstalé hice una actualización hace un par de horas en el Zoom y me tuve que darle permiso para presentar. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la Fundación Casará y a Senacid por organizar este simposio. Yo creo que es muy importante que tengamos este tipo de actividades en Latinoamérica y trabajemos en conjunto. Les muestro esta imagen de inicio, como estaba la Universidad Católica durante la pandemia, prácticamente 2 años vacía, con pocos grupos trabajando. Nosotros, por supuesto, estuvimos durante toda la pandemia, seguimos trabajando en el tema COVID.
Quisiera partir refiriéndome al elemento que mencionaba, creo que Jorge Casares, respecto a la soberanía sanitaria. Sin duda es algo muy importante. Tenemos una brecha entre los países en vía de desarrollo y los países industrializados en términos de acceso y producción de vacunas, algo que nosotros publicamos en el 2018 en un artículo en que nos referíamos justamente a la falta de capacidad de manufactura de vacunas y producción de vacunas en nuestra región. A diferencia de otros lugares del planeta, en nuestra región son pocos, Argentina, Brasil, Cuba y México. Y por eso que ya desde el 2015, más o menos 2016, con otra universidad, la Universidad Católica, la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Chile, hemos estado trabajando en iniciativas que vayan en la línea de poder recuperar la capacidad de producción de vacunas en nuestro país. A raíz de las colaboraciones internacionales, es muy probable que podamos contar con una planta de manufactura en Chile de Sinovac. Y también en el Centro de Innovación de la Universidad Católica estamos ya en un proceso de construcción de un laboratorio GMP que ya fue aprobado por el Instituto de Salud Pública para la producción GMP de vacunas para estudios clínicos. Así que esperamos que desde Chile poder, por supuesto, trabajar en colaboración, y estamos bien conectados con diferentes grupos en diferentes países. Creemos que es muy importante que estas colaboraciones se den en nuestra región. Les voy a contar un poco de mi investigación. Tengo poco tiempo, así que voy rápido. Hemos estudiado la interacción entre células dendríticas y linfocitos T, una interacción necesaria para la inmunidad contra bacterias y virus, pero algunos de estos patógenos pueden interferir con este mecanismo, y fue así como en el estudio de agentes virales como el virus sincicial, metaneumovirus y el virus Hanta, fuimos construyendo ciertos conceptos, ciertas metodologías que nos sirvieron también para el caso de SARS-CoV-2. Y en el caso sincicial, que es un virus que impacta fuertemente al planeta, en Chile en particular, invierno tras invierno, y este invierno fue muy duro post pandemia. Por lo tanto, hay que entender el mecanismo, cómo este virus causa enfermedad, y fue así como hemos publicado una serie de artículos en que proponemos un mecanismo de escape del virus de la inmunidad, y es la inhibición de la sinapsis inmunológica que se muestra en esta diapositiva. Vemos que las células infectadas con sincicial no responden adecuadamente, y cuando fuimos a mirar el mecanismo, identificamos que este proceso que se muestra acá de sinapsis inmunológica no ocurre cuando las células están infectadas, ocurre menos cuando las células están infectadas con el sincicial. Entonces, dado que propusimos una hipótesis que el virus sincicial de alguna manera pondría una proteína viral en la interfaz entre células del sistema inmune, dendríticas y linfocitos T, fuimos uno por uno mirando cada uno de estos genes del virus. Son 10 genes que codifican para esa proteína, y evaluamos, y este es un resumen de mucho trabajo, varios años, evaluamos cómo la formación de sinapsis, que se muestra acá a la izquierda en el control, es disminuida a raíz de la presencia de una proteína que se llama nucleocápside del virus. Y de esa manera concluimos que la nucleoproteína o nucleocápside puede ser un elemento central en la estrategia de evasión inmune por parte del virus sincicial. Y con este conocimiento propusimos a la nucleocápside como uno de los blancos inmunológicos, y pensamos en el desarrollo de vacunas, de las cuales les voy a hablar hoy de una, pero hemos hecho vacunas para sincicial, metaneumovirus, Hanta y SARS-CoV-2. La más avanzada, la de sincicial, pudimos ocupar como estrategia el uso recombinante de BCGs, dado que queremos ocupar una estrategia que tenga historia de seguridad, en particular en recién nacido. Tiene la capacidad de expresar antígenos de otros patógenos como el sincicial, tiene una capacidad adyuvante importante, como escuchamos en las primeras presentaciones, y además el tipo de inmunidad TH1 es favorable contra el virus sincicial, como también es el caso para otros virus respiratorios. Y fue así como desde la síntesis o la generación de esta vacuna recombinante fue que hicimos los estudios preclínicos, luego formulamos GMP
cosa que tuvimos que hacer en Estados Unidos, a raíz justamente de las limitaciones que tenemos en nuestra región. Con este producto GMP hicimos varios estudios preclínicos en diferentes modelos, incluyendo un modelo recién nacido de terneros, que nos condujeron a una aprobación sanitaria en nuestro país y un pre-IND con la FDA muy favorable, que nos permitieron hacer un estudio clínico fase 1, que fue el primero que se ha hecho en Chile en la historia. Y este track, que es bastante complejo, ¿verdad? Que usted lo conoce muy bien, de llegar con estándares GMP a estudios clínicos, es lo que tenemos que tratar de promover en nuestra región. Entonces, en este estudio clínico que fue hecho en adultos sanos, evaluamos principalmente la seguridad y como objetivo secundario la inmunogenicidad, y observamos, luego de registrarlo en clinicaltrials.gov, que esta vacuna genera inmunidad, por supuesto, contra antígenos de micobacteria, en el caso de Mycobacterium bovis, que es la BCG, pero también encontramos respuesta tanto celular como humoral contra los antígenos del sincicial. Y esto lo publicamos en esta revista Easy Clinical Medicine, que es una revista de bastante alto impacto de la línea Lancet. Ahora, por supuesto, íbamos muy entusiasmados con el desarrollo de esta vacuna sincicial, pero nos enfrentamos a la pandemia de COVID, y eso obviamente dio espacio para que la ciencia abordara el desarrollo de vacunas con diferentes estrategias, y nosotros quisimos ser parte de este proceso de dos maneras. Uno, con un desarrollo local en Chile de una cepa de BCG recombinante para SARS-CoV-2. Publicamos un trabajo en Frontiers in Immunology muy temprano en la pandemia, en abril del 2020, en que mostraba que países que tienen programa con BCG contra tuberculosis tienen mejores respuestas durante las primeras semanas del brote epidémico por SARS-CoV-2 en todos los parámetros de casos, fallecimientos, etc. Y por eso es que decidimos generar varias cepas recombinantes de BCG para evaluar su capacidad de inducir inmunidad en ensayos en modelos animales, en este caso ratones, y publicamos hace algunos meses este trabajo en que observamos que esta vacuna induce obviamente respuesta contra antígenos de micobacteria, pero además contra la proteína recombinante del SARS-CoV-2. Actualmente estamos en un proceso de formulación GMP de esta vacuna para iniciar estudios clínicos. Y pensamos que esta vacuna lo que hace es combinar el efecto de inmunidad entrenada de la BCG con la especificidad de antígeno, que es el antígeno recombinante, que previene esta hiperreactividad a raíz de la infección con el SARS-CoV-2. Ahora, durante todos estos años hemos estado siempre trabajando en colaboración con diferentes grupos en Estados Unidos, en Francia y también en Asia, y le voy a contar hoy día la colaboración con Asia, en particular con China, pero también constituimos un consorcio de universidades, esto fue durante el 2020, para desde Chile, de manera asociativa en Chile, poder abordar el desarrollo conjunto de esta vacuna contra SARS-CoV-2. Y fue la experiencia, en el fondo, del desarrollo de esta vacuna esencial la que nos acercó a diferentes grupos en diferentes países. Decidimos nosotros, por el tipo de tecnología, colaborar con Sinovac. Nos pareció que un virus inactivado tiene historia de seguridad y además todos los antígenos y unas condiciones de almacenamiento de la vacuna que va en la línea de lo que estábamos haciendo nosotros con la BCG recombinante. Entonces, ese trabajo que lo publicaron en Science, el descubrimiento, y los estudios clínicos que se publicaron luego en diferentes journals de alto impacto como Lancet Infectious Diseases, nos condujo, por supuesto, a establecer un convenio de colaboración con Sinovac que tenía dos elementos, un elemento que era la parte científica clínica y una parte de comprometer el acceso de vacunas al país, dado que en Chile no tenemos capacidad de manufactura. Si es que la vacuna ha demostrado ser efectiva. Nosotros desde la universidad transferimos ese derecho de suministro de vacuna al Estado de Chile a través de un convenio, y la universidad, grupo de universidades, nos quedamos en lo científico clínico, en el diseño y ejecución del estudio científico clínico. El estudio fue aprobado a mediados del 2020, fue el primer estudio aprobado en Chile, lo inscribimos en clinicaltrials.gov, por supuesto, y luego de eso, con varios centros en diferentes universidades y hospitales de Santiago y regiones, iniciamos este estudio que entregó antecedentes de seguridad y también, muy importante, inmunogenicidad de esta vacuna, tanto a nivel de anticuerpos como muestra esta diapositiva, con niveles de cero conversión sobre el 90%,
¿qué pudimos medir en el tiempo? Ustedes van a ver los resultados, cómo esto ha sido relevante para definir, por ejemplo, la necesidad de refuerzo de inmunidad. Trabajo que publicamos en Clinical Infectious Diseases del 2021. Y podemos medir y detectar algo muy importante que son linfocitos T, que son los que principalmente retienen la memoria que genera la vacuna contra el virus. Hemos ya publicado cerca de 16 artículos científicos en SARS-CoV-2 durante el periodo de la pandemia y hemos fortalecido las capacidades nacionales con vínculos internacionales para poder estar conectados con otros países como Brasil, Turquía e Indonesia durante el desarrollo de esta vacuna en particular. Permitió, obviamente, el haber sido parte de la demostración de seguridad e inmunogenicidad de esta vacuna en el estudio fase 3, que se activara ese elemento del convenio con el Estado de Chile que permitió la llegada masiva de vacunas tras su aprobación en enero del 2021 al país y recibimos los cargamentos de aviones con vacunas, que fue una imagen muy esperanzadora y queremos ojalá convertirla en una imagen en la cual podamos embarcar aviones en países como Chile y otros países de la región con vacunas hacia la región y hacia otras localidades. Pero ese trabajo en colaboración con Sinovac permitió que Chile pudiera avanzar muy rápidamente en la vacunación y empezamos a notar tempranamente los efectos favorables de la vacunación, que finalmente se consolidaron durante el 2021 con una disminución de los casos, particularmente casos graves de enfermedad, que hicieron que esta ola que ven acá, que fue la segunda gran ola que afectó a Chile, fuera disminuyendo, y esto que está acá, esta loma es Delta, fue bastante controlada. Omicron fue alta, pero con casos de enfermedad grave bastante bajos. Fueron pocos casos, o sea, menos casos que lo que hubiese sido sin inmunidad. Estudios poblacionales mostraron que la vacuna tenía una efectividad desde el 67% para prevenir contagio, y los estudios que seguimos desarrollando contribuyeron a demostrar que la vacuna es segura e inmunogénica, y también los datos de estos estudios controlados fueron capaces de predecir la manera como se comportó la vacuna o se está comportando la vacuna a nivel poblacional. Varias preguntas que hemos también aportado a responder: la duración de la inmunidad, la necesidad de dosis de refuerzo, la neutralización de las variantes, que fue una sorpresa que trajo este virus, y por supuesto la inmunidad en población infantil. Entonces pudimos demostrar que la inmunidad baja mucho a los 6 meses post la primera dosis, y por eso recomendamos la incorporación de la dosis de refuerzo, cosa que fue incorporada en Chile como programa de refuerzo de inmunidad. Hemos medido la inmunidad para todas las variantes. Les voy a mostrar, estos son los datos de anticuerpos que, como todas las vacunas, van disminuyendo en el tiempo, pero una vez que uno entra con uno detecta, ¿verdad?, esta disminución de la inmunidad a los 6 meses, que se muestra acá en naranjo, el refuerzo con esta vacuna genera niveles de anticuerpos bastante elevados, y lo mismo ocurre en el caso de la inmunidad celular, que baja menos. En azul se muestra a los 6 meses, pero luego de un refuerzo de la inmunidad se recupera. Este trabajo lo acabamos de publicar en la revista EnBio, que es una revista también de alto impacto. Y esos datos del estudio científico clínico controlado van en la línea con lo que se observó poblacionalmente. Vemos acá a la izquierda cómo la efectividad de la vacuna en personas que recibieron dosis de refuerzo Sinovac en Chile subió del 56 al 80%. Ahora, si bien es muy importante el avance de la vacunación en población adulta, en algunos países como Israel, Estados Unidos, también en los países de nuestra región que avanzaron con la vacunación en adultos, quedan la población pediátrica expuesta, y por eso fue que se observó un aumento de casos de COVID-19 en población infantil, y para eso implementamos entre varias universidades de Chile y hospitales un estudio en población pediátrica que rápidamente les voy a mostrar un par de resultados. Mostró que la vacuna tenía muy buen perfil de seguridad también en población infantil, pero incluso un mejor perfil de inmunogenicidad, con niveles de anticuerpos incluso superiores a los que se observaron en la población adulta. Y lo más importante es que pudimos
a medida que fuimos avanzando durante la pandemia en el establecimiento, diseño de las metodologías, pudimos detectar respuestas de anticuerpos y células no solamente contra los antígenos más tradicionales del SARS-CoV-2, sino que también contra otros antígenos, otro tipo de antígenos. Luego, con estos datos, estos antecedentes, permitió el inicio de la campaña de vacunación pediátrica en nuestro país, que entregó resultados de seguridad muy buenos, una tasa de efecto adverso del 0,01% y mejora, disminución de los casos graves de enfermedad, particularmente en niños y niñas. Ahora, estos datos fueron presentados a solicitud de Anvisa, que es la agencia regulatoria en Brasil, a la Sociedad también de Inmunología y de Pediatría en Brasil, y en base, en parte, a estos resultados, esta vacuna fue aprobada para uso en población infantil en Brasil, que es probablemente una de las poblaciones pediátricas más grandes de toda América. Así que, sin duda, la ciencia ha permitido que, en base a la evidencia, se pueda ir aprobando la vacuna en diferentes lugares. Entonces, lo que les conté muy rápidamente combina investigación básica con investigación clínica, apoyo al sector público, muy importante el vínculo con el sector privado, sin duda las colaboraciones internacionales, así que es muy bueno que trabajemos en iniciativas como las que se plantea en este foro que está organizando la Fundación Casará con CENACYT, y lo más importante, la confianza de los ciudadanos y ciudadanas, porque si es que no hay confianza en las vacunas, es como que no hubiesen vacunas, porque la gente no la ocuparía, así que hemos hecho un esfuerzo también muy importante de comunicar los avances, pero también los tropiezos que tienen el desarrollo de vacunas contra, en este caso, SARS-CoV-2. Mucha gente ha participado de diferentes universidades, diferentes hospitales en este trabajo. Muy agradecido a ellos y a ellas. Mi grupo de investigación durante toda la pandemia ha estado trabajando sin parar, y finalmente terminar con esta imagen que les mostré al comienzo, que es la imagen del campus acá en la universidad durante el 2020-2021, con la imagen actual, que ve los campus llenos de estudiantes de vuelta, gracias justamente a la inmunidad poblacional que induce las vacunas. Así que muchas gracias por la invitación y disponible para la discusión. Muchas gracias, Alexis, por la presentación. Ahora vamos a la siguiente presentación, en la que va a estar compartida con Julio. Puedes activar tu audio y yo voy a compartir pantalla. Segundo. No sé si se puede ver. ¿Sí? Bueno, buenas tardes nuevamente. Me presento para quienes llegaron un poquito más tarde. Mi nombre es Alejandro Parola. Soy investigador de Fundación Pablo Casará, y mi lugar de trabajo es el Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milten, junto con el licenciado Julio Vega, quien es gerente de Investigación y Desarrollo del Laboratorio Pablo Casará. Vamos a contar una experiencia sobre vacuna antirrábica para su uso en humanos. Entonces, inicialmente quiero hablarles sobre el objetivo, la definición de este proyecto, que fue desarrollar una plataforma para elaborar vacunas virales en células eucariotas, que pudiera reemplazar tecnologías no recomendadas, como producción de ciertas vacunas como antirrábica a partir de tejido nervioso, u otras de producción de vacunas en huevo. Y la vacuna modelo elegida para esta plataforma fue la de vacuna antirrábica. El sponsor del proyecto fue el laboratorio Pablo Casará, y se trata de una vacuna convencional, es decir, que tiene antecedentes en el mercado. No es una vacuna innovadora. El virus de partida, utilizamos un virus provisto por el CDC y una línea celular muy conocida, que es la línea celular Vero, también de un origen trazable, con un método de purificación cromatográfico con posterior inactivación. Y la forma farmacéutica es de inyectable liofilizado, porque tiene ciertas ventajas que permiten su distribución en zonas tropicales, que además son las zonas en donde la enfermedad de rabia tiene mayor incidencia. El proyecto comenzó con la generación y control de bancos de células y virus. Así, lo que primero hicimos es replicar células y replicar virus y ponerlas en frascos, en tubos, pero estas células y estos virus debían ser caracterizados, estudiados, analizados, y por eso definimos distintas estrategias que nos permitían decir que estas células en este banco eran las que decíamos tener, y estos virus eran los que decíamos que teníamos,
la identidad de los virus. La identidad celular se hizo por estrategias de amplificación de PCR y secuencia, y la identidad viral por amplificación de ciertos genes, hasta que luego terminamos secuenciando el genoma completo del virus en cuestión. Pero una vez que teníamos esta identidad en los bancos de células y virus, quisimos ver que no hubiéramos introducido alguna contaminación. Entonces hicimos ensayos de esterilidad para determinar la ausencia de hongos y bacterias, pero también la ausencia de micoplasmas, que son parásitos intracelulares, y esto lo hicimos por metodologías de tinción o de PCR en tiempo real, y en colaboración con el Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina, para ambos bancos determinamos la ausencia de virus mediante ensayos in vivo e in vitro. Es decir, con este era nuestro material de partida, y ahí salimos como investigadores. Hay algo que es importante aclarar: esta presentación es una presentación doble con Julio para tratar de mostrar cómo nos fue cambiando este desarrollo de proyecto, porque el grupo se armó ad hoc para este proyecto, y era un grupo que venía de personas que venimos del ámbito académico. Yo venía de hacer mi postdoc en Fundación Pablo Casará. Entonces tuvimos que desarrollar tecnología. Para eso fuimos muy ávidos en el aprovechamiento de nuestra experiencia previa, pero la lectura de papers o patentes relacionados al área. Entonces desarrollamos el cultivo de células en típicas cajas, luego en frascos agitados, en donde hacíamos crecer las células adheridas a unos microportadores, y luego amplificamos estas células en bioreactores de escala laboratorio de 4 litros. Y eso nos permitió setear ciertas condiciones que luego van a permitir la infección de estas células. Entonces podemos ver cómo los soportes se van colonizando de células, y aquí podemos ver una tinción de núcleo. Cuando teníamos suficiente cantidad de células, este es un gráfico que muestra la cantidad de células en función del tiempo, infectamos las células, y aquí podemos ver 3 experimentos independientes, en donde una vez que infectamos las células, la cantidad de células totales baja, porque el virus se va reproduciendo en ellas y genera un estrés celular. Y lo que nosotros vamos haciendo como tecnólogos es, aprovechando lo que le llamamos el sobrenadante de cultivo celular, el virus va brotando hacia el líquido, y vamos cosechando. Como estas perlitas de dextrano tienen una densidad muy alta, paramos la agitación del bioreactor, se van al fondo, y tomamos el líquido que sobrenada, el sobrenadante. Y lo pudimos caracterizar gracias a una metodología de ELISA, y pudimos ver qué cantidad de glicoproteína viral, como un indicio de la cantidad de virus total, teníamos en este sistema, y estimamos que la productividad nos alcanzaba con un bioreactor muy pequeño para hacer de 10 a 17.000 dosis de vacuna, es decir, una productividad alta. Entonces el segundo paso fue preparar las condiciones de amplificación celular, pero claro, el virus tiene que ser purificado, y entonces así se incorporó nuevas personas a nuestro grupo, y establecimos estrategias secuenciales de purificación que implicaban filtrar el virus, pasarlo a través de columnas cromatográficas para luego inactivarlo, filtrarlo, estabilizarlo, y luego desarrollamos metodologías de liofilización. Claro está que en todo este proceso debíamos determinar que la partícula viral siguiera intacta, y eso lo hicimos en distintas etapas del proyecto con metodologías de dispersión dinámica de luz, en donde pudimos apreciar el tamaño del virus. Yo sé que para quienes no están familiarizados con esta técnica es un poquito difícil, pero podemos ver un eje de tamaño. El virus tiene un diámetro mayor de 190 nanómetros, y es eso lo que pudimos ver, que teníamos partículas intactas. Y eso era importante, porque el paso siguiente fue determinar que este virus purificado pasaba ensayos de potencia en animales, y además era seguro en animales. El paso siguiente fue demostrar la estabilidad, y lo que sería el virus no liofilizado, el ingrediente farmacéutico activo, fue estable al menos 12 meses, y el producto terminado 36 meses a 2 a 8 grados, con lo cual pudimos continuar con las siguientes etapas, y hasta este punto podemos decir que este producto cumplió con los requerimientos regulatorios, que los ensayos en animales fueron satisfactorios, que la estabilidad también lo fue, y eso nos permitió presentar un dossier a la agencia regulatoria en Argentina que se llama ANMAT. Y estamos preparando los lotes clínicos para un ensayo en lote clínico. A continuación los dejo con Julio, y después tenemos una pequeña discusión
o una pequeña charla sobre algún aprendizaje. Julio, tu turno. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Vega, ya me presentó Alejandro. Yo me desempeño en el laboratorio Casará y me enfoco ahora en este momento más en los proyectos que tienen cierto rasgo innovador. En el caso de la vacuna, lo primero que me gustaría comentar es esta primera diapositiva de I+D+I, que es una sigla que un resumen que se hace habitualmente, que quiere decir, la primera I es investigación, la segunda, la D es desarrollo y la última es innovación. Para verlo básicamente cómo uno lo puede pensar. Luego, la interacción entre la academia y la industria, en nuestro caso particular con Alejandro, la interacción con la autoridad regulatoria en el caso particular de vacuna antirrábica, y luego resumimos los aprendizajes. Entonces vamos a la diapositiva de I+D+I. Bueno, hay 4 áreas habitualmente involucradas en general en los medicamentos, en el desarrollo de nuevos medicamentos. El área de investigación básica, que es la más lejana de todas, que habitualmente es investigación que se realiza en la academia, en las universidades o en institutos de investigación, y que generalmente en el caso de la salud está vinculada a mecanismos de las enfermedades, cómo las enfermedades se establecen, cómo se van propagando por el organismo, a qué afectan. Luego la investigación aplicada, que normalmente a veces se confunde con el desarrollo, pero que lo que produce básicamente son candidatos. O sea, candidatos que luego el desarrollo farmacéutico llevará hasta ser productos que puedan elaborarse en forma reproducible y finalmente distribuirse o comercializarse según el caso. Y finalmente la innovación. La innovación llega al final, es decir, la innovación significa mejorar la vida de la gente a partir de algo, de un producto mejor o nuevo. Y la innovación está vinculada a la industria farmacéutica, igual que en general lo está el desarrollo, que suele ser ya una etapa de la industria. Hay acá entre la investigación aplicada y el desarrollo una interfase compleja porque como ustedes ahí van viendo, hay un hiato entre esos dos mundos. Cuando ya ingresamos al desarrollo farmacéutico, empieza a haber una serie de normativas que están vinculadas al registro sanitario que uno quiere obtener y también a la reproducibilidad con la que uno tiene que efectuar los distintos pasos de elaboración y de control de los medicamentos. Entonces, el desarrollo farmacéutico muchas veces es ese hiato que media entre la investigación aplicada y la innovación, y que a veces o bien se desconoce o bien se lateraliza y finalmente termina a veces en un fracaso la investigación si no va acompañada del desarrollo. Esta fue un poco la experiencia nuestra, esta interfase de investigación y desarrollo. Si podés ir a la próxima. Alejandro, si podés ir al próximo slide. Eso. Julio, ¿es esta? Básicamente, sí. Perfecto. Sí, ahí está bien. Básicamente hay 3 aspectos que a mí me gustaría destacar. Por un lado, una primera cosa que a veces que no se ve desde la academia, porque en la universidad y aún en la investigación aplicada, el foco está puesto en la acción que genera el candidato. Cuando ya vamos a un producto farmacéutico, hay que empezar a diseñarlo, ya sea por similaridad con otro. En el caso de la vacuna, el diseño que hizo Alejandro y su equipo fue tratar de que fuera lo más parecida posible a una de las vacunas ya aprobadas, justamente para evitar cualquier diferencia finalmente en los estudios clínicos. Y en general también hay que ver cuáles son las normativas que se aplican, porque ese diseño tiene que entrar dentro de la normativa aplicable para que luego uno pueda obtener la aprobación de la vacuna. En nuestro proyecto, bueno,
ANMAT tiene una disposición particular de vacunas, que es la disposición 705, y a su vez, para el formato de registro, hoy está exigiendo un CTD, que es un formato de documentación armonizado entre Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, bueno, entre los países más desarrollados y con mayor índice de innovación en el área, no solo en el área de salud. Después, la documentación. Ese es un aspecto importante porque todo lo que se haga ya a nivel de desarrollo tiene que estar documentado y tiene que estar formateado de manera tal que luego armar la documentación del CTD no sea una pesadilla, digamos. Para lo cual los experimentos tienen que estar diseñados, registrados los datos en un formato que luego pueda ser auditado si es necesario, ya sea por el sistema de calidad de la empresa o por ANMAT en nuestro caso. Y bueno, en nuestro caso la documentación también tuvo que sufrir ciertas adaptaciones porque en el medio del proyecto Argentina cambió al CTD, antes exigía otro tipo de documentación, pero finalmente el criterio es parecido. Y otra cosa muy importante es definir y de entrada cuáles van a ser los sitios de elaboración para que todas las operaciones que se hagan de escalamiento y de lotes de estabilidad y luego de lotes clínicos ya se planifiquen en esos sitios, que a veces existen o a veces hay que adaptarlos o comprar equipamiento. Y eso entra muchas veces en el camino crítico porque en general los lotes clínicos uno trata ya de elaborarlos en los sitios que finalmente se van a aprobar para la etapa comercial. Si bien eso no es mandatorio en la Argentina, es muy conveniente. Bueno, sigamos adelante con la próxima. La otra pata de los proyectos, particularmente los de innovación, son bastante demandantes en esto, es el nexo con la autoridad regulatoria. En el caso de ANMAT, el hecho de ser una autoridad de referencia de OPS nivel 4, que sería el máximo nivel que otorga la Organización Panamericana de la Salud, es una ventaja porque de alguna manera nos da con ANMAT un interlocutor de un nivel técnico adecuado que puede ayudar y puede entender la problemática del desarrollo. No hay en ANMAT todavía falta camino por andar, como seguramente faltará en muchas otras agencias regulatorias, pero digamos que sobre todo ahora con el COVID también, ANMAT ha tenido un paso adelante en este sentido y creo que está mucho más abierto a la innovación. Tiene un instrumento, ANMAT, ya desde el año 2011 para acompañar desarrollos complejos. En el caso de la vacuna antirrábica se aplicó ese instrumento que ayudó también a generar diálogos en etapas muy tempranas, porque cuanto más temprana es la interacción con la autoridad regulatoria, de alguna manera mejor. Sobre todo cuando uno ya tiene diseñado básicamente cuál va a ser el proyecto, cuál es la base de ese diseño, cuál es, si hay, como en este caso, por ser una vacuna similar, un producto de referencia, es muy importante todo eso hablarlo tempranamente. Porque, o sea, no se puede hacer un desarrollo de este nivel de complejidad sin llegar a acuerdos con la autoridad sanitaria que hagan más previsible el desenlace exitoso del proyecto. Bueno, esto es básicamente lo que yo les quería decir. Como resultados de toda esta interacción, yo creo que el equipo de investigadores de la Fundación tiene una capacitación muy importante, tanto en aspectos de calidad farmacéutica como de regulación farmacéutica y del sistema de documentación de buenas prácticas de fabricación y control, GMP, y que hemos podido establecer, y la verdad es que uno ve una evolución en ese sentido positiva de ANMAT, mecanismos de diálogos para llegar más rápido al objetivo
en el sentido de definir claramente con la autoridad cuáles son las exigencias de cada uno de los pasos e ir evaluando las cosas a medida que se van haciendo. Si bien, otra vez, no hay hoy una disposición de ANMAT o un mecanismo sistemático para hacerlo, pero bueno, ya empieza a haber senderos, vamos a decir. Si no hay caminos, pero hay senderos, que pienso que en el futuro podrán desarrollarse más, en forma más sistemática, para mejorar esta situación. Julio, muchas gracias. Sigo con la última parte de la presentación. Son 2 diapositivas nada más, para no pasarme de tiempo. Y así como Julio hablaba de aprendizajes, el aprendizaje para nosotros que éramos parte de grupos relacionados con la academia, fue muy grande, entonces tuvimos que pasar de ser un típico investigador académico enfocados en la generación de conocimiento, productores de papers, con conocimientos muy específicos, pero con buenos vínculos entre la academia y nuestros colegas científicos. Tuvimos que hacer una transición, y esa transición no fue posible sino un lenguaje. Este dibujito que está por ahí es parte de una película que se llama La Llegada, que aborda la llegada de aliens o extraterrestres a nuestro planeta, y cómo los terrícolas nos comunicamos con ellos a través de un lenguaje muy particular que cambia la perspectiva de quienes entienden este lenguaje. Y algo así nos pasó a nosotros, por eso también me interesa luego darles un espacio a Marcela y Alicia, para que cuenten esa interacción y cómo los científicos vamos cambiando nuestra forma de pensar y cómo quienes están en el área industrial también lo hacen, porque nos vamos convirtiendo, y ese lenguaje nos convierte en tecnólogos, de alguna forma enfocados a desarrollar tecnología, y pasamos de ser consumidores de papers, perdón, de productores a consumidores de papers y patentes, pero para poder producir tecnología. Y entonces hay también un aprendizaje de una cultura de desarrollo a nivel empresa, una interacción con áreas muy diversas que requieren muchas habilidades humanas en particular, que a veces no tenemos necesariamente desarrolladas como científicos, y por supuesto un conocimiento de otro lenguaje que es las buenas prácticas de manufactura. Ahora, estos aprendizajes, por suerte para nosotros, y ya finalizando, nos generaron un subproducto a nuestro grupo de Fundación Pablo Casará, y que desarrollamos, perdón, y en particular nosotros pudimos pasar de ser generadores de tecnología y consumidores de papers y patentes a poder escribir una patente sobre metodologías de purificación, de investigadores académicos a tecnólogos a poder prestar servicios biotecnológicos para otras empresas como elaboración y control de bancos celulares y virales o desarrollo de procesos, y también producto de todo esto tenemos una nueva línea de desarrollo de vacunas a RNA mensajeros que en solo un año ya nos dio resultados, y también la generación de un nuevo grupo dedicado o enfocado al desarrollo de vacunas virales. Así que los frutos han sido buenos, perdón por la extensión en el tiempo, y ahí hay varias fotos nuestras en el laboratorio, en algunos congresos, con mucho entusiasmo trabajando en este proyecto. Voy a dejar de compartir pantalla y darle la posibilidad ahora unos minutitos a Marcela, 3 minutos a Marcela y Alicia, que nos puedan contar también su experiencia, para luego pasar a algunas preguntas del público o entre nosotros, pero sí me gustaría escucharlas a ustedes con o sin presentación de pantalla, qué les pasó a lo largo digamos, del proyecto. Alicia, ¿podés poner la presentación con el punteíto de ideas que habíamos puesto? Gracias. Sí. Ya que no lo puedo pasar. Ahí va. Ahí está. Sí, básicamente creo que una cosa que saltó en muchas de las presentaciones es esta transición, creo que recién Alejo lo resumió muy bien, y Julio también. La transición entre la academia y la parte tecnológica es realmente difícil. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho, de hecho tener que hacer la elaboración de lotes clínicos nos obligó a trabajar lo mejor que pudimos en GMP, a pesar de no estar en una planta elaboradora industrial. Nos obligó a tener que meternos en el mundo de
los bancos celulares, los controles, el registro, empezar a hacer esa dicotomía entre lo que uno está acostumbrado, que es, no sé, comprar reactivos que son solamente para research y que después la pregunta permanente era, no, piensen en un reactivo que ya después tenga aprobación tecnológica, empiecen a incorporar todo lo que farmacéuticamente pueda ser adaptable. La escritura de todo lo que es el registro y los procedimientos, que uno trabaja siempre con protocolos en el laboratorio y después protocolos que son no más que las recetas para hacer las cosas, y cómo después eso nos hizo aprender e incorporar la redacción de POEs y procedimientos. El registro, que siempre en los laboratorios se hace a lo sumo en cuadernos foliados y los técnicos y becarios anotan lo que consideran importante, cómo después uno con el coach, como digo yo, del laboratorio Casarac, lo tuvimos permanentemente desde que estuvimos trabajando en los ensayos clínicos, nos obligó a empezar a hacer planillas, conversiones, o sea, esa parte es difícil para el que está trabajando en la parte académica, y sobre todo el hecho de pensar en el producto final, ¿no? Es como dijo antes Julio, uno piensa en producir el conocimiento, producir los papers, llevar a cabo la idea que uno pensó y entender el mecanismo, pero no es la misma, digamos, rigurosidad que es necesaria para poder llevar a un producto al paciente. Entonces, el hecho de haber hecho los ensayos clínicos y producir estos lotes clínicos nos enseñó un montón. Y finalmente ahora en el traspaso a Alicia y a toda la gente del laboratorio nos damos cuenta que nunca alcanza, ¿no? Porque hubieron un montón de cosas que no registramos bien, que tuvimos que reconstruir, que los datos estaban, pero estaban todos fraccionados. O sea, francamente es un aprendizaje constante. Y yo creo que, bueno, aprendimos y en una segunda instancia lo haría mejor. Creo que uno ya va incorporando estos conocimientos. Así que bueno, Alicia ahora está lidiando con todo lo que pudimos darle y adaptándolo de la mejor manera posible a la producción farmacéutica, ¿no? Bueno, si tengo un minutito para hablar. Sí, Alicia. Bueno, es exactamente como decía Marcela, o sea, las buenas prácticas implican otra mirada sobre el trabajo que uno tiene en el laboratorio. Hay cosas que como investigador no se tienen en cuenta o parcialmente se tienen en cuenta, y cuando uno tiene que trabajar bajo GMP, bueno, es como que tiene que adaptar su cabeza, adaptar su funcionamiento de todos los días, es decir, bueno, yo entro al laboratorio y tengo que liberar el área. No es que entro al laboratorio y listo y me pongo a trabajar. Entro al laboratorio y tengo que medir la temperatura, las presiones diferenciales, la humedad, tengo que ver si los equipos están funcionando bien, tengo que hacer el checklist de todo. Eso es liberar el área. No es abro la puerta y entro. Entonces es un acostumbrarse a una manera de caminar diferente. Una vez que uno se acostumbra, es fantástico ver cómo todo lo que hizo sirve para rastrear cualquier problema que surge. Uno puede identificar el problema, identificar el error. Lo que pasa es que, bueno, todo eso lleva su tiempo. O sea, yo vengo desde los inicios de mi carrera, fueron como investigador, y después fui cambiando mi cabeza a esa otra mirada que es realmente muy importante, pensando en que lo que uno está haciendo va a ir a un paciente. Ese es el objetivo que uno siempre tiene que tener en cuenta, porque es lo fundamental. Con respecto a lo que decía Marcela de los reactivos para uso in vitro, para research, uno ve los catálogos de las grandes marcas de productos para laboratorio y siempre dice solo para investigación. Entonces pasa que a veces uno no encuentra un producto que necesita usar, por ejemplo, en el cultivo de células, un medio de cultivo, y no hay para uso clínico o para terapias celulares. Todavía está todo muy en pañales, todo eso. Entonces, de alguna manera tiene que hacer algo que justifique, algo que le permita decir, bueno, esto sí es para investigación, no está diseñado para uso clínico, pero hice un análisis de riesgo y esto puede usarse para producir la vacuna o lo que fuera para un paciente. La redacción de los procedimientos. Si uno
se pone a pensar lo que significa, son horas y horas y horas de trabajo de poner detalladamente cada punto que tiene que hacer. Pero la importancia que tiene es que ese procedimiento escrito en forma correcta le permite a todo el personal, todo el grupo de trabajo, tenerlo en la mano y saber exactamente lo que tiene que hacer. Y que disminuya sensiblemente la posibilidad de que se equivoque. Entonces, bueno, eso me parece que es lo que hay que destacar, o sea, todos estos puntos que diseñamos entre Marcela y yo para discutir en esta parte, me parece que son los fundamentales para destacar. Debe haber muchos más, pero bueno, en principio son muy importantes todos estos. Alicia, muchas bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, a Marcela. Ahora si querés dejamos de compartir pantalla y vamos a leer algunas preguntas. Tenía una pregunta, ya les permito, les solicito a algunos de ustedes la posibilidad de que se activen los micrófonos. Y tenemos una pregunta un segundito, del doctor Eduardo Ortega, para Fernando Golban. Dice: el efecto del suero hiperinmune contra variantes de tipo Omicron es la primera pregunta. La segunda pregunta es si se ha utilizado en personas inmunosuprimidas, y la tercera dice como profilaxis temprana en lugar de casos. Fernando, y el doctor también si quiere. En realidad, nosotros lo que pudimos hacer es demostrar que el suero hiperinmune tiene una alta capacidad neutralizante in vitro en ensayos de cero neutralización contra la variante Omicron. Por suerte, prácticamente los casos en Omicron en Argentina fueron casos todos leves, y como yo mostraba, prácticamente desde septiembre del 2021, nuestro medicamento se usó muy poco o se dejó de usar porque el impacto clínico, dada el alto nivel de vacunación, fue muy bajo. Es decir, in vitro, la actividad del suero hiperinmune, dado a su carácter policlonal, fue excelente, lo cual nos hace pensar de que si tuviéramos que hubiéramos tenido la necesidad de utilizarlo para esa variante, si hubiera tenido un mayor impacto clínico, hubiera tenido un correlato inmune de protección clínica importante, pero es una especulación. Con respecto a inmunosuprimidos, sí, hemos tenido muchos casos donde la evolución ha sido realmente excelente, y realmente creemos que la inmunoterapia pasiva actuó y hay varios papers con otras tecnologías, como monoclonales y con otras metodologías que muestran eso, actuó en un subset de pacientes que desarrollaron anticuerpos neutralizantes en forma natural, con su inmunidad propia, pero en forma lenta o poco eficiente. Entonces, nosotros creemos que esa disminución de la mortalidad que por suerte hemos observado en la población general se debe en parte a inmunosuprimidos o a personas que por razones que todavía no se entienden desarrollaban una respuesta de anticuerpos neutralizantes más lenta. Con respecto a profilaxis, la respuesta es no hemos probado nuestro suero hiperinmune en profilaxis por varias razones. Primero, porque la escala de producción no nos daba para un uso masivo. Segundo, porque también hay una limitante en el precio de este medicamento para ese tipo de aplicaciones. También en la vía de administración, porque nosotros probamos que la vía de administración endovenosa era muy efectiva, pero tendríamos que haber cambiado una vía intramuscular para poder haber sido aplicado en forma ambulatoria como profilaxis. Y la razón fundamental es que demostrar eficacia como en profilaxis necesita una cantidad de tiempo y de pacientes que no nos hubiera dado el tiempo para realizarlo. Se necesitan miles de pacientes, sobre todo porque para demostrar la eficacia de un medicamento tiene que haber un impacto importante en la rama placebo del efecto. Y cuando uno mide profilaxis, la verdad que el impacto en la rama placebo es muy bajo y no nos daban los tiempos como para hacerlo. Perfecto, Fernando. Ahora hay otra pregunta del doctor Eduardo Ortega Barría para Marcela. Marcela te pregunta si han intentado con células inactivadas o fraccionadas.
Nosotros lo que probamos en la etapa preclínica, en realidad, que ya fueron en los ensayos de captación por células dendríticas y activación de clones de linfocitos respondedores contra antígenos comunes de melanoma, es que la forma más efectiva para lograr una buena maduración de las células dendríticas y mejor cross-presentación eran las células irradiadas, enteras, que después analizándolas vimos que son una mezcla de células necróticas y apoptóticas. Cuando probamos con lisados celulares, por ejemplo, no logramos el mismo efecto. Así que bueno, consideramos que de todas las formas que en ese momento ensayamos, las células irradiadas eran las que ofrecían una mejor captación por las células dendríticas y una mejor, digamos, cross-presentación a linfocitos con producción de interferón gamma más alta, digamos. Perfecto, gracias Marcela. Tenemos también dos preguntas del doctor Eduardo Ortega para Alexis Calergis. Te pregunta Alexis, ¿cuál es la cepa de BCG utilizada como acarreador para SARS-CoV-2? Y, perdón, para la cepa utilizada como acarreador BCG, perdón. Y para SARS-CoV-2, si planeas utilizar la proteína S o solamente la nucleoproteína. No, muchas gracias por la pregunta. Hemos ocupado dos cepas, Pasteur y Danish, como cepa BCG. Y en el caso de SARS-CoV-2 tenemos 4 versiones, que es la nucleoproteína, el Spike, M y E. Hicimos 4 versiones de la BCG. Perfecto. Creo que está la respuesta. Y después hay una pregunta de Mauricio Trujillo que dice, ¿existe desde la agencia regulatoria exigencias adicionales en términos de calidad, seguridad y eficacia al usar BCG como parte de la formulación de vacuna? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta nos dice si sería posible convencer a agencias regulatorias más exigentes como la FDA y EMA al usar BCG. ¿Esa pregunta es para mí o para...? Sí, entiendo que es para ti, porque dice, ¿existe de la agencia regulatoria exigencias? Sí, me pasa como lo de melanoma también tenía BCG. Claro, en el caso de las... Bueno, partamos con la parte final de la pregunta. Sí. La experiencia que tuvimos con la FDA a la fecha ha sido positiva. En el fondo, la FDA no solamente aprueba productos que se ocupan masivamente en Estados Unidos. Por ejemplo, la BCG se ocupa en Estados Unidos una cepa especial que se llama TAIS. Esa cepa se ocupa para vacunar a personas que tienen mayor susceptibilidad o exposición a tuberculosis. Así que ya la FDA tiene una aprobación para uso de BCG, simplemente que no es masivamente usada en Estados Unidos. Ahora, dicho eso, nosotros presentamos un pre-IND a la FDA y tuvimos un excelente resultado, es decir, aprobaron la pre-IND para hacer estudios, ¿verdad? Y ese pre-IND fue favorable en términos de ejecución de estudios en Estados Unidos, algo que estamos hoy día planificando en población infantil, que tuvimos que posponer un poco por la pandemia, porque nos tuvimos que enfocar de lleno a trabajar en SARS-CoV-2. Pero ahora que está aflojando la pandemia, sabemos que no terminaba, pero está aflojando, ojalá, vamos a retomar los estudios con la vacuna para DRS. Y uno de los lugares donde queremos hacer estudios justamente en Estados Unidos, a raíz de que la población infantil no tiene vacunación con BCG, entonces eso favorece una medición un poco más, si ustedes quieren, justa para la vacuna, porque la previa exposición a BCG, por supuesto, que aumenta la reactogenicidad. Entonces, en población naive es mejor blanco para, además que es más favorable, porque son niños y niñas, tienen exposición muchas veces a tuberculosis, particularmente población que está expuesta a tuberculosis allá en Estados Unidos. Así que se ve, mis colaboradores que son del ámbito de las vacunas, tanto adultos como pediatras, ven muy positivo el hacer un estudio allá. Y por supuesto la FDA tendría que aprobarlo. Perfecto, Alexis. Continuamos con las preguntas. Ricardo Leonard nos pregunta cómo garantizan la homogeneidad y la estabilidad de las líneas celulares de melanoma. Y dice, suelen ser muy cambiantes. Entiendo que es para Marcela y para Alicia. Bueno, puedo contestar algo yo y después seguramente Alicia lo podrá ampliar. Nosotros lo que tenemos es en el procedimiento de manufactura
implica muy pocos pasajes, o sea, las líneas se hacen working cell bank muy grandes, o grandes, y se ha hecho un procedimiento en donde las células para lograr el lote se utilizan en muy pocos pasajes, nunca más de 2 o 3 pasajes, con lo cual la estabilidad in vivo, digamos, in vitro, en ese cultivo, es poco probable que haya una expansión sostenida en el tiempo, lo cual podría generar variantes, digamos. Estas son líneas celulares que ya son estables porque hace mucho tiempo que han sido obtenidas, y cuando se hicieron los bancos se caracterizaron los bancos, ya llevaban años, digamos, de crecimiento, y se habían hecho estos bancos. O sea que en realidad el procedimiento no implica un cultivo continuo, sino que son batch que se cultivan por muy poco tiempo. No sé si Alicia vos querés agregar algo más a eso. No, bueno, básicamente lo mismo, y justamente en la transferencia al laboratorio Casará, una de las cosas que quisimos hacer era todavía disminuir la cantidad de pasajes, justamente para eso, pero, o sea, disminuye notablemente la posibilidad de que haya transformaciones. Son líneas celulares establecidas y se cultivan, ya les digo, como máximo 2 pasajes. Gracias, Alicia. Una pregunta de Juan Manuel Rodríguez, quien nos dice muchas gracias por las experiencias a todos, y nos pregunta para Alexis si encontraron diferencias entre los resultados para antígenos específicos en población previamente vacunadas para BCG y en población naive para esa vacuna. Bueno, en Chile el 90 y tantos % de la población tiene BCG, así que en nuestro estudio todos los sujetos que participaron eran previamente expuestos a BCG, estamos hablando de población adulta. Así que no pudimos hacer un estudio de comparación entre población con o sin BCG previa. Por eso queremos hacer estos estudios en el extranjero, justamente porque hay lugares donde hay menor tasa o definitivamente no uso obligatorio de la BCG. En Chile la BCG es obligatoria al nacimiento, así que no podemos hacer esa comparación. Perfecto, Alexis, gracias. Otra pregunta para Fernando. Dice Adriana Valdés, si podrías ampliar los efectos secundarios de los FAB y si hicieron farmacovigilancia y qué resultados observaron. Ay, perdóname, Fernando, ahí te estoy permitiendo. Ahora sí, ¿no? ¿Se me escucha? No sé qué. Sí, perfecto. Sí, se hizo farmacovigilancia, esto lo hizo el área de farmacovigilancia de Lea Fénix, nosotros trabajamos con ellos, y los resultados han sido excelentes y con una base de datos de más de 10.600 pacientes, como mostré en mi charla, y han sido presentados en forma de fase 4 ADMAT, en un estudio que hicimos junto con especialistas del IEX, que se especializan en este tipo de estudios. En realidad los efectos secundarios de la aplicación del FAB son realmente muy, muy bajos. Hay una experiencia muy grande, por ejemplo, hay un anti-veneno de alacrán que se utiliza en Estados Unidos, en el sudoeste de Estados Unidos hace muchos años, y realmente los efectos secundarios son muy, muy bajos y está aprobado por la FDA. Nuestros resultados han sido similares. En la aplicación, en la inyección, algunos casos de rash cutáneo, de pequeñas reacciones de hipersensibilidad, pero que han sido tratados con la medicación sintomática y que han remitido muy rápidamente. La verdad que no tenemos casos graves de efectos secundarios y los que hemos observado son muy menores, y eso ha sido presentado todo en mucho detalle en este análisis de fase 4 de farmacovigilancia presentado en MAT. Perfecto, Fernando. Quienes pueden hacer preguntas las pueden ir anotando en el chat, las podemos recibir por ahí y las leemos. Yo tengo una pregunta para Alexis. Quería si me podías ampliar sobre la planta, me interesó la planta GMP para producir lotes clínicos, para investigación clínica. Si en esa planta, digamos, ya está funcionando, está planificada, creo que mencionaste que estaba en construcción, ¿puede ser?
Sí, bueno, ustedes se dieron cuenta que la producción de la vacuna BRS GMP tuvimos que hacerla en Estados Unidos, a raíz de que justamente no contábamos con capacidades locales. Lo mismo tuvimos que hacer con una vacuna para metapneumovirus que también publicamos, y cuando nos enfrentamos a la situación de COVID-19, en pocos meses teníamos ya las formulaciones de la PCR recombinante, habíamos hecho las pruebas preclínicas no GMP, y no pudimos realmente encontrar en ese momento un productor GMP, porque estaban todos dedicados a sus propias vacunas, o bien los costos eran fuera de rango. Entonces decidimos, como camino, en el fondo, hacer un esfuerzo y construir en el Centro de Innovación de la Universidad Católica un laboratorio que cumpliera con las normativas tanto nacionales como internacionales. Y para eso hicimos un diseño que lo revisamos durante un tiempo bastante intenso con el Instituto de Salud Pública Nacional, que es nuestra agencia regulatoria, y al mismo tiempo con la asesoría de un experto GMP de Estados Unidos. Y bueno, con la asesoría internacional y la revisión, la auditoría del Instituto de Salud Pública, ese laboratorio fue aprobado para construcción de acuerdo a los estándares de la normativa chilena, e iniciamos la construcción, yo diría, hace un mes más o menos. Es relativamente rápido en términos de construcción. Esperamos contar con el laboratorio durante octubre, para luego echar a andar los equipos y ojalá tener nuestra primera campaña hacia finales de este año. Y la idea es que van a ser lotes destinados exclusivamente a estudios clínicos, algo que se hace bastante necesario, no solamente para nuestro grupo, sino que también para otro grupo, y por supuesto queda a disposición de todas las personas que están acá, porque la idea es que colaboremos y que podamos aportar en lo que es en los desarrollos tecnológicos de origen latinoamericano. Muchas gracias, Alexis. Felicitaciones por ese proyecto. Y tengo una pregunta de Fernanda Elías. Dice, los dos adyuvantes que usan, BCG y GMCF, que son muy potentes y desencadenan una respuesta proinflamatoria significativa. Nos pregunta, ¿cómo responden los pacientes que poseen enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea o el lupus? Entiendo que es para vos, para Marcela. Sí, no te puedo contestar esa pregunta porque en los criterios de exclusión, digamos, del ensayo clínico, pacientes que tenían enfermedades autoinmunes no fueron incluidos. O sea que no hemos tratado pacientes con esos antecedentes. Ok, perfecto. Marcela, ya que estoy, te pregunto si ustedes quieren abordar alguna otra, digamos, ahora teniendo en cuenta que tiene una plataforma, que están muy próximos a la producción de los lotes, si se les ha liberado la posibilidad o la idea de abordar con el empleo de inmunoterapia alguna otra patología. El tratamiento de alguna otra patología. No por el momento con este tipo de estrategias, ¿no? Como la vacuna anterior. Queda abierta la posibilidad, hay grupos de investigación en el instituto nuestro que están trabajando en los primeros palotes del desarrollo de alguna terapia celular para otras patologías, pero bueno, todavía son un poquito, resultados un poco incipientes, pero digamos no en el mismo área. Lo que más vale, estamos tratando de investigar un poco más todavía a nivel in vitro y ex vivo con algunas muestras que tenemos de los pacientes ya vacunados, de linfocitos pre y post vacuna, es ver si esta vacuna puede ser combinable con inmunoterapia con anticuerpos, obviamente. Porque si nosotros con la vacuna vimos una expansión y un desarrollo de una respuesta T contra antígenos comunes y neoantígenos en varios pacientes, es de pensar que la combinación con anticuerpos anti-immune checkpoint debería potenciar el efecto. Entonces, no es fácil generar la evidencia de esto sin ensayos clínicos, o sea, a nivel modelar esto no es sencillo, nos está costando bastante,
Pero bueno, la idea es ver si la aplicación de la vacuna sería deseable en forma concomitante con anticuerpos para potenciar el efecto, digamos, de los linfocitos, o si es necesario tratar a los pacientes con anticuerpos y después posteriormente con la vacuna para poder generar una inmunoestimulación específica o una estrategia secuencial. Eso es lo que estamos tratando de pensar, cómo hacer el modelado con las muestras que tenemos. Hemos empezado a hacer algunos ELISpots en donde cultivamos a los linfocitos en presencia de los antígenos para los cuales ya vimos que hay una respuesta, y en presencia de anticuerpos, bueno, para ver si podemos incrementar la cantidad de clones que producen interferón en ensayos de ELISpot. Y, bueno, estamos trabajando en la cocina de eso, pero creo que todavía falta un poco. Perfecto. Bueno, gracias Marcela. No sé si creo que tenemos 5 minutos más. Tenemos otra pregunta de Fernanda Liedas para Fernando. Dice si utilizan o tienen pensado usar el adyuvante BLS en alguna formulación de aplicación a humanos. Gracias, Fernanda. Sí, yo lo dije brevemente, pero estamos avanzando con el suero hiperinmune para síndrome urémico hemolítico, pero también estamos avanzando y haciendo consultas para avanzar con una vacuna pediátrica para síndrome urémico hemolítico. Pensamos que es una orphan vaccine, porque son pocos casos en el mundo y en Argentina, pero es una enfermedad endémica. En la Argentina hay y la actual ministra de Salud lo sabe muy bien, hay un caso de éxito que la hepatitis A era una enfermedad de muy poca frecuencia, pero cuando se empezó a vacunar en el año 2003, 2004, 2005, prácticamente desapareció como causa de trasplante hepático. En Argentina hay muchos casos de trasplante renal por síndrome urémico hemolítico, por lo cual creemos que hay lugar para avanzar con una vacuna para síndrome urémico hemolítico, y en ese caso la plataforma BLS actúa como scaffold, como carrier de la subunidad B de la toxina Giga, y lo que hemos hecho hasta ahora es producir esa proteína en condiciones GLP, y ahora estamos buscando la financiación, tratando de convencer inversores para crear nuestra propia planta de producción GMP o tercerizarlo en caso que sea necesario, con la idea de avanzar en una vacuna para síndrome urémico hemolítico. Muchas gracias, Fernando. Creo que si no tenemos ninguna pregunta más, daríamos cierre a la primera jornada, agradeciendo a los sponsors, a los organizadores, a la Senacit y a la Fundación Casará, y por supuesto a los participantes y al público. Hemos tenido 100 personas hoy entre participantes, así que realmente gracias.